Hola, ¿qué tal, compañeros? Estoy aquí con mi nueva moto, una Transal C50 de segunda mano, y he aprovechado que me vino por aquí en los Montes de Málaga para grabar un vídeo para explicar mi viaje por las Dolomitas. Aunque ese viaje lo he hecho con otra moto, la Tenere 700. No la tengo aquí, la tengo en el garaje. Hoy he salido con la Transalp, pero ese viaje lo he hecho con la Tenere. Entonces, si habéis visto en mi canal los vídeos de las Dolomitas, algunos me han preguntado cómo he llegado desde Málaga a las Dolomitas, a los Alpes. Si he hecho carreteras, si he enviado la moto. Pues he enviado la moto porque me salía más a cuenta, básicamente. Aquí os voy a dar unos datos, unos cálculos que he hecho basado en el trayecto que hubiera tenido que hacer desde Málaga hasta las Dolomitas, los Alpes, que son las Dolomitas estamos, digamos, en la parte centro oriental de los Alpes. Entonces no es llegar a Italia y ya tener los Alpes, no. Tienes que todavía hacer unos 300 kilómetros, 400 kilómetros para desplazarte hasta las Dolomitas. Si eso es el destino que tenéis pensado hacer. También te vale para hacerte tus cálculos eh, para ir en la parte occidental de los Alpes. Bien. Entonces, vamos a hablar de kilómetros en total, ¿vale? Desde Málaga he contado 2.360 kilómetros, unos 1.120 por 1.120 kilómetros por España hasta llegar a la frontera con Francia, otros 850 para atravesar Francia, eso sin contar que iríamos lo más rápido posible por autovía. Y unos 627 kilómetros porque entraría por la parte de Ventimiglia, de Liguria, de Génova. Entonces tendría que hacer otros 600 kilómetros. Me equivoco al principio, pensaba que eran menos. Otros 600 kilómetros para llegar a mi campamento que estaba en Cortina d'Ampezzo. ¿Cuánto consume mi moto? Mi moto consume una media de 5 litros a los 100, o sea, 20 kilómetros por litro. Precios medios de la gasolina en esa época del año, ¿vale? Porque yo la hice en julio de 2024. En julio de 2024 la gasolina estaba en España a 1,48 de media, en Francia a 1,69 de media y en Italia a 1,80. Te digo que en Italia yo a 1,80 no lo he visto mucho más. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En unos 55 litros para cruzar España de Málaga hasta Barcelona. O sea, unos 81 euros, unos 80 euros más o menos. Para cruzar Francia, 42 litros, 70 euros. Y para cruzar Italia, unos 30 litros a 1,80, 56 euros. En total, gasto de gasolina, 208 euros, más o menos. Yo creo que consumiría bastante más porque mi moto en autovía a 120, 130 no consume 5 litros, consume bastante más. Así, pero tirando para lo bajo de gasolina, el gasto sería unos 200 y pico euros. Luego, tienes que ponerle las noches de hotel, porque no te vas a hacer 2.300 kilómetros en un día, ¿verdad? Pues calculamos que hacemos 1.000 kilómetros por día, ¿vale? Serían por lo menos 2 noches, pero 1.000 kilómetros por día es imposible. Yo te digo que acabarías reventado. Yo he calculado 3 noches, ¿vale?
y a una media de hotel de 70 pavos, puedes gastarte más o puedes gastarte menos. Pero en Francia e en Italia, en temporada alta, los precios son bastante altos. Entonces, tirando por lo bajo, 70 euros, son otros 210 euros en hoteles. Después tiene que añadirle el coste en peajes, ¿vale? Que puede encontrar algunos en España. En Francia los peajes son muchos y son caros, y en Italia las autovías son todas de pagos. No sé cuánto me podría gastar. Yo he calculado unos 80 euros. Yo he hecho desde Bérgamo hasta Cortina d'Ampezzo por autovía y me he gastado, si no me equivoco, 29 euros, ¿vale? En Italia, solo en Italia. Y son menos de 250 kilómetros, 300 kilómetros, ¿vale? Entonces, estamos rondando ya los 500 euros de precio. Y si lo quisiéramos hacer todo por carretera. Luego tienes que añadirle la comida, tienes que comer, ¿verdad? Y tendrás que, hombre, gastarte aunque quieras comprar porquerías por ahí, pues bocadillos y tal, durante 3 días tendrías que gastarte, yo he calculado, unos por lo menos 20-25 pavos por día, ¿vale? Y estamos ya en más de 550, 570 euros. O sea que es un gasto considerable si tú lo quieres hacer desde Málaga, desde el sur de la España. Ahora, si vives en el norte de la España, si me dices que vives en Barcelona, pues a lo mejor te conviene hacerlo, porque... ¿Contáis con tu primo? ¿Contáis con tu clon? Eso, que si vives en Barcelona, a lo mejor te conviene hacerlo por carretera, porque te ahorras el trago de tenerte que chupar 1000 kilómetros de autovía por España. Pero yo viviendo en el sur de España, es que ni me lo planteé. Entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar una empresa de transporte fiable en Málaga para enviar mi moto por carretera. Encontré una que es bastante conocida y es un concesionario de multimarca que se dedica también a hacer organizar transporte por carretera de motos, para que tu viaje empiece directamente en el destino y no empiece miles y miles de kilómetros antes y no te tenga que gastar todo la pasta que os he explicado en eso. En eso de viajar por carretera. Muchos de vosotros diréis, ese no es un verdadero viaje en moto. Un viaje en moto es por carretera, no es por camión. Pues sí, vale, te lo compro, pero yo personalmente no tengo 2 semanas de tiempo para dedicarle a hacer un viaje. La mitad para enlace de tramo, un tramo de enlace, ¿vale? 3 días para subir, otros 3 días para bajar, y luego el tiempo que tengo allí para disfrutarlo, llegaré cansado y tal. Para mí no es viable. Para otros que tengan más tiempo a su disposición para hacer un viaje de este tipo, pues a lo mejor que sí, te doy la razón. Pero para mí no es una opción. Es más, yo que soy autónomo, para mí cada día no trabajado es un día no cobrado. Así que la balanza en favor de transporte por carretera, cuando pongo encima de las dos balanzas los pesos, es en favor del viaje por camión. O sea, mandar la moto por camión y olvidarse, coger un avión y ir directamente al destino. Eso que no he dicho, el avión
me ha costado 70 pavos, solo ida. Y ahora os voy a decir cuánto me ha costado transportar la moto, ¿vale? Por carretera, por transporte de carretera en camión. Vale. Y antes de eso, decir que me parece súper relevante decir cuál es la empresa, porque el que está viendo el vídeo le va a interesar, aunque yo he propuesto una colaboración a esa empresa para hacerle publicidad y me han dicho que no estaban interesados. Pues bueno, yo la publicidad se la voy a hacer lo mismo. Me da igual que no me hayan hecho ningún descuento ni nada, ni nada del estilo. Yo he pagado, mi moto se ha ido por camión, pero me parece interesante que el que está viendo el vídeo sepa qué empresa es, cómo trabajan y cuánto cuesta mandar una moto por transporte por carretera en Europa, no solo en Italia. Vale. La empresa de Málaga se llama demoto.es. El servicio que dan se incluye en varios destinos, que yo me acuerde, dos son en Italia, en Bérgamo y Bari. Si tienes que irte a los Balcanes, por ejemplo, podrías enviar tu moto a Bari y coger un ferry, o sea, coger un avión desde España a Bari y luego un ferry y ya estás en los Balcanes. Otro destino en Italia es Bérgamo, como el que he cogido yo. Coges un avión desde Málaga a Bérgamo directo, el avión me costó 70 pavos. Luego tienen Praga y alguno más, no me acuerdo. Tienen Inglaterra, no me acuerdo el precio en Inglaterra. Te voy a decir el precio de Bérgamo y Bari, que son más o menos lo mismo. Vale, para mandar solo ida la moto a Bérgamo te cuesta 560 euros desde Málaga. Desde Madrid yo creo que es igual. Tienen varios puntos de recogida en Madrid, creo, en Barcelona, en Alicante, si no me equivoco. Y si luego quieres que la moto te la vuelvan a transportar para tu casa en España, tienen un combo de transporte que te vale 800 pavos. Yo cogí el de 560 solo ida, porque luego mi moto se iría a Italia, se recorrería toda Italia hasta el centro donde vive mi familia, y allí la dejaría una temporada para luego hacer otros viajes que tenía previsto hacer por ahí. Entonces yo me volví en barco, pero conviene hacerlo, conviene ir y hacer ida y vuelta, porque al final te cuesta unos 800 pavos. Yo creo que es una buenísima opción por si no quieres hacerte 2000 y pico kilómetros hasta los Alpes, si no tienes tiempo para tus vacaciones, es una buena opción de coger y mandar la moto por carretera. Os voy a contar cómo trabaja esta empresa. Te hacen un presupuesto, hacen la reserva, pagas la mitad en efectivo, te dan un papel donde dice que tú eres el propietario de la moto tiene matrícula tal, el valor, la moto va asegurada dentro del transporte por si le pasa algo, y el día establecido suele ser unas 2 semanas antes de que la moto se vaya en camión. Tú vas, entrega la moto, te dan un protocolo que es el que tiene que enseñar cuando tú vas a recoger la moto. Ese protocolo dice, tiene todos tus datos, tu documento, así que cuando tú entregas la moto tienes el papel,
importante que no lo pierdas. Y cuando vas a recoger la moto, enseña, yo soy tal de tal y este es el protocolo, dame mi moto. Bien, hasta ahí bien, ¿vale? Después, ¿cómo va la moto dentro del camión? La moto va dentro de una estructura metálica atada con cuerda. Dentro del camión van varias motos, evidentemente. Yo he visto en foto, en vídeo, porque ellos publican en Instagram cómo van las motos y me parece que es un buen sistema de transporte. Ahora bien, yo en mi moto, no en esta, en la Teneré, tengo instalado un sistema de localización por GPS. Es decir, a mí la moto, tengo una aplicación que me va diciendo en cada momento dónde está la moto. Entonces yo he podido trazar todo el recorrido que se ha hecho mi moto por toda Europa. No es de aquí a Italia, no. La moto la recogen en Málaga, luego se van a Madrid, luego se han ido a Alicante, luego, si no me equivoco, ahora no me acuerdo muy bien todo el trayecto, pero han hecho han dado varias vueltas, ¿vale? En Barcelona, en Cataluña empecé a ver que se habían salido de la autovía y se habían metido en un camino muy raro, no entendía muy bien dónde estaban llevando la moto. Empecé a acojonarme porque digo, por aquí no puede ir un camión, ¿dónde están llevando la moto? Bueno, hicieron un camino bastante raro, ¿vale? Hasta Barcelona. Después de Barcelona se cruzaron toda Francia por carretera y nada, después entraron en Alemania, cruzaron Alemania entera. Hola. Se fueron para la República Checa, que es donde yo sabía que tenían una base operativa de esta empresa, porque la empresa de transporte no es la de Málaga, no es de moto. Ellos gestionan, son un trámite. La empresa es de República Checa y nada, llegaron a su base, que está fuera de Praga, y aparcaron el camión ahí y dejaron durante unos cuantos días la moto estuvo parada allí en Praga. Bien, yo empecé a preocuparme cuando faltaban 2 días para yo coger el avión y ir a Bérgamo, en Italia. Faltaban 2 días y la moto estaba todavía allí, en Praga. El día antes, la moto estaba todavía allí, no se había movido. Parado hasta el día antes de que me tuvieron que entregar la moto en el concesionario de Bérgamo. Porque claro, no lo he dicho, la moto se entrega en otro concesionario que tienen concertado. No te la entregan en la calle, la dejan ahí en un concesionario resguardada y luego tú vas, enseñas el papel y te dan la moto. Bien, recibo una llamada del tío que me atendió en Málaga, preguntándome que el día antes, ¿vale?, de yo coger la moto en Bérgamo. Recibo una llamada preguntándome si mis maletas, que eran de tela, se podían desmontar. Y digo, ya estamos, qué raro. A ver dónde han metido mi moto. Le pregunto qué pasa, porque digo, oye, yo sé que mi moto está todavía en Praga porque yo tengo un localizador GPS. Entonces me dice, no, es que ha habido un problema. El jefe de la empresa, el dueño de la empresa de transporte, ha tenido un accidente en moto y se ha matado. Digo, hostia, vaya, mi moto se queda en Praga, mi viaje se va al puto garete. Mañana no voy a coger ni siquiera el avión porque mi moto no está en Italia, está en República Checa y vete tú a saber
cómo la saco de allí. Y me dice, el problema es que este hombre era el apoderado de la empresa y sin él no se podía, la empresa se ha paralizado. Entonces tu moto ha estado parada allí en Praga, pero no te preocupes porque me han asegurado que la moto la van a meter en una furgoneta y te la van a entregar mañana en Bérgamo como estaba preestablecido. Vale, y la pregunta de si tu maleta se pueden desmontar era porque tenían que meter mi moto y otras en una furgoneta y no entraban todas si tenían las maletas. Las maletas de mi moto no se podían desmontar, la de otros sí, y se pudo resolver el asunto. Entonces, el día antes, por la tarde-noche, yo vi que mi moto se ponía en marcha y empezaba a recorrer toda República Checa hasta el confín con Austria, donde se pararon ahí en una gasolinera y descansaron por la noche, supongo. Y luego por la mañana vi que mientras yo cogía el avión, vi que mi moto estaba en camino, había entrado ya en Italia por el Brennero y estaba ya en camino para llegar a Bérgamo. Así que yo cogí el avión, sabía que mi moto todavía no había llegado a Bérgamo, pero bueno, cogí el avión, me planté en Bérgamo, cogí un taxi. El coste del taxi en Bérgamo fue de unos 40 euros desde el aeropuerto hasta el concesionario, que está un poco fuera de la ciudad. Y mi moto había llegado, pero había llegado una media hora antes. una media hora antes de yo llegar para recoger mi moto y tirarme para los Alpes, había llegado la moto y la habían descargado y la habían dejado allí. Y nada, esta es la historia. Me parece relevante haberla contado porque es una buena opción para un viaje en moto por los Alpes. Si quieres ir con tu moto y quieres ahorrarte toda la carretera desde España hasta Italia o en otros destinos, y me parece relevante la forma contar la forma en que trabajan esta gente, porque yo no sé si es verdad o no que este hombre se ha matado, el dueño de la empresa se ha matado y ha habido ese problema. Yo espero que no sea verdad, que nadie se haya matado con ninguna moto. Espero que me hayan dicho una milonga, pero si es verdad que este hombre se ha matado, esa empresa en ese momento de dificultad ha tenido el buen gesto de entregar las motos a unos tíos que se tenían que ir de vacaciones, mientras que ellos han perdido un jefe, un amigo, o vete tú a saber quién era. Yo no sé, pero me parece relevante ver cómo trabajan. Y nada, a mí me fue bien. Podía haber perdido el viaje, pero gracias a esa empresa, gracias a la gente de esa empresa que se han comprometido con una serie de personas para que puedan hacer sus vacaciones en circunstancias adversas, como es la muerte de una persona, pues han cumplido con la palabra dada y han cumplido con su contrato, con su obligación. Claro, es una obligación, yo les he pagado, pero podrían perfectamente haber dicho, estamos en esta situación, no vamos a hacer ninguna entrega más hasta de un tiempo para que nosotros nos podamos recuperar, y mis vacaciones se hubieran ido al garete directamente. Así que nada, esta es la historia. Os he contado tal cual ha ido.
sabéis la empresa de Málaga, cómo se llama, la que os va a gestionar el tema del transporte. Podéis contactarlos y le decís que habéis visto este vídeo y que a Luca no le habéis hecho ni un puto descuento. Pero me da igual, porque yo al fin y al cabo no vivo de esto. Yo me puedo pagar mi coste de transporte, mis vacaciones, y si me haces un descuento, bien, y si no, también. No voy a ser rencoroso. Me parece información relevante para el que está viendo el vídeo, saber que existe esa opción. Y nada, después yo recogí la moto, me fui a Cortina d'Ampezzo desde Bérgamo, que es donde tenía yo el camping reservado para esta noche. Llegué muy tarde. El de la recepción del camping estaba cerrando y estaba un poco también encabronada conmigo, porque se supone que no, o sea, él no sabía que yo llegaba, aunque yo había hecho la reserva. Él no podía encontrar la reserva y menos mal que tenían sitio libre para esa noche y para las siguientes. Y nada, esa fue mi experiencia con el transporte de moto y el comienzo de mi viaje por las Dolomitas, que lo tenéis en mi canal en YouTube. Y nada, como anécdota, decir que esta moto se va a quedar ahí en Italia, porque ya está bien de transporte por carreteras, de pagar 560 pavos para mandar tu moto por ahí, porque al final, si compras una moto de segunda mano y la puedes dejar allí, yo que sé, en Italia, en Alemania o en donde quiera, al final hace 3 o 4 viajes y ya lo tienes amortizado. Una moto de segunda mano, claramente. Así que nada. Existe una tercera opción si quieres hacer el viaje por el viaje de los Alpes o los Balcanes, o irte a Inglaterra, lo que sea. Todos los destinos que cubre esta empresa, ¿vale? Existe una tercera opción. Te he dicho la primera, que es hacerte el viaje por carretera, tú mismo, con tu moto, 2000 y pico kilómetros, enviar la moto por transporte de carretera, con esta empresa o con otra, me da igual cuál. La tercera opción es alquilar la moto en el destino. Eso también se puede explorar. Yo creo que te va a costar más alquilar la moto allí que mandarla, porque al final cada día de moto te puede costar fácilmente 100 pavos, y si vas más de 5 días, pues ya te está costando más alquilarla allí que mandarla por transporte de carretera. Así que eso lo tienes que tener en cuenta. Haz tus cuentas, mira cuánto te puede gastar en cada opción y decides. Cualquiera de las tres opciones son válidas. Eso depende de ti, del tiempo que tengas pensado o que tienes disponible, de la pasta que te puedes gastar, y cualquiera de las tres opciones es buena y es válida. A mí no me vale el que me diga, ay, no eres un motero de verdad porque el viaje lo tienes que hacer por carretera. Sí, los cojones, si tienes un mes de tiempo y mucha pasta para hacer un viaje por carretera, pues sí, pero yo creo que te conviene más hacerlo de esta forma, como lo he hecho yo, que hacerlo tú mismo por carretera. Y nada, amigos, esta es la historia de haber enviado la moto por allí. Me parece que es una historia relevante y que había que contarla, porque es una opción muy buena si
no tenéis tiempo y no queréis hacer carretera hasta Italia o hasta vuestro destino, pues hay varios destinos que esta empresa cubre. Y al final yo me he hecho el cálculo y me ha salido a cuenta mandar la moto, recogerla ahí en avión, que hacer todo el viaje con todos los gastos que eso conlleva. Cuando tú empiezas un viaje puedes hacer una estimación de gastos, pero al final nunca sabes lo que te va a pasar. Así que nada, por ejemplo puedes pinchar, puedes tener una avería, puedes llegar reventado y tenga que cogerte un día más para descansar, porque son 2000 y pico kilómetros. Así que me parece buena opción coger y hacer el viaje de esta forma. Así que nada, amigos, pues no me queda nada más que decir. Suscribiros a mi canal y darle un like a este vídeo. Y nada, hasta luego, Luca.